para disponerla cuando la necesito. Un ejemplo que está muy estudiado, y hay de esto hay montones de bibliografías, de todo esto que estoy hablando, es por ejemplo esto es Filadelfia. En la ciudad de Filadelfia, si acá hacia el sur está el monumento a la entrada, esta es la calle Hildebrand, la calle principal, esta es la cooperativa, por acá está la lechería, acá estaba antiguamente la usina eléctrica, hay 3 tajamares acá. Este tajamar y este tajamar acá son 2 tajamares, podríamos decir de pulmón, que son tajamares que cuando el agua, porque toda la ciudad está canalizada, o sea, todo el agua de la ciudad se va a estos tajamares que están distribuidos por toda la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Este que es más oscuro es el tajamar principal, más profundo. Cuando este empieza a bajar, porque se consume mucha agua, se lleva agua de estos tajamares, se trasvasa a este tajamar que infiltra y retiene. Entonces luego toda la parte de la fábrica y la industria funciona con eso. Funcionaba antiguamente 100% con esto, hoy día tienen plantas desalinizadoras también, y aparte tienen una especie de acueducto que están trayendo agua de unos cuantos kilómetros más al norte, de Campo Aroma, que es una zona que se había estudiado y había mucha agua subterránea, es un paleocauce muy amplio, que se les planteó como reserva, y ellos tienen como reserva y han hecho una especie de acueducto para traer agua a la ciudad. Entonces tienen, esa es su zona de reserva y su zona protegida, digamos. Ellos tienen su propia forma de manejarse porque dependen de este recurso. Esto se aplica en todas las colonias, porque la producción lechera es muy grande en el Chaco Central. Acá está la fábrica de leche, la lechería, la procesadora, pero todas las colonias están en los alrededores y todas están asentadas sobre el paleocauce porque es el único recurso de agua con el que disponen. Hoy día está llegando el acueducto, pero el acueducto no va a llegar a todos lados seguramente. Y hay un problema, que ellos tienen una diversificación de fuentes de agua, porque si de mañana hay un corte de luz, el acueducto no funciona. Si se rompe un caño, el acueducto no funciona. Y estar sin agua en el Chaco 2 días implica hasta morirse de sed, ¿cierto? Este es otro sistema, otro esquema de aljibe. Este es un aljibe comunitario, es un dibujo que muchos conocerán, es de Embrapa, en Brasil, en el nordeste. Allá hace 30, 40 años atrás, aplicaban este sistema. Nosotros hicimos esto del año 88, 88, se hizo en una aldea de Laguna Negra, ahí cerca de Mariscal, creo que era Canán o una de esas, se hizo este sistema de aljibe. El problema ahí es que no había techos, entonces se hace la excavación grande porque es un aljibe comunitario, no es para una casa, sino para toda la comunidad, toda esa aldea de 40, 50 casas. Con este material se hace un relleno con una pequeña pendiente, se le puso una geomembrana, se le puso triturada encima para que no se queme tan rápido con el sol y todo lo demás. El agua viene, pasa por un filtro de grava, arena, carbón, y de ahí viene al reservorio. Y acá al costado había una bomba de mano que se saca el agua de acuerdo a las necesidades. Se saca un balde, cosas así, de manera que esto sea para el consumo, no para la subsistencia de las personas. Este sistema no duró mucho tiempo porque hubo un problema que también lo quiero comentar después, sobre la apropiación del sistema por parte de las comunidades. La JICA hizo también algunos de estos sistemas y tampoco tuvieron resultados. Estos datos están en un informe llamado Archivos Rurales del 91, donde ahí describo totalmente los datos, las dimensiones de todo esto, hasta los costos en ese momento y su valor en dólar, cosa que hoy día se podría llegar hasta a pasar a dólares y volver a saber cuánto costaría ese tipo de aljibes, si es que lo queremos replicar en otro lado. Otro sistema es el que tiene, por ejemplo, el frigorífico de la cooperativa Chórtice, en Loma Plata. Acá se ve al fondo el frigorífico, acá faenan algo así como 1.200 cabezas por día, y ellos se manejan con agua y lluvia. Entonces tienen una superficie de captación de agua extremadamente grande, no recuerdo cuántos cientos de hectáreas, que todo esto es para colectar agua. El agua viene a unos tajamares pulmón que se llaman, que están a nivel del suelo, y de ahí los pasan estos gigantescos reservorios. Según nos contaba ahí el encargado, el ingeniero, ellos tienen una reserva para 2 años
como mínimo 2 años, sin que caiga una gota de agua en el Chaco, ellos pueden seguir funcionando con su frigorífico y con su agua de almacenamiento. Esto es algo que se podría replicar. El problema es que la superficie de terreno que implica tener este sistema de cosecha es muy, muy grande. Y eso es lo que justamente en las comunidades indígenas, por ejemplo, no hay para poder hacer. No pueden tener tanta superficie para poder captar agua de lluvia. Por ejemplo, un señor, el señor Heber, que es vecino ahí de esa zona de Loma Plata, yo he visto tiene plantación de cebolla, tenía en este momento cuando fuimos hace 2 años por ahí, con la FAO estábamos haciendo recorridas. Él tiene un sistema de riego por goteo. Acá se ve en la foto el sistema de riego por goteo, plantan cebolla, y él tenía la mitad de su superficie de terreno ocupada con una zona de recarga, de cosecha de agua para su sistema de riego. Es decir, si tenía 100 hectáreas de terreno, 50 hectáreas las tenía solamente para cosechar agua. Entonces le quedan 50 hectáreas para producir. Esto es imposible, por ejemplo, llevar a una comunidad indígena, porque ellos no tienen tantas superficies de terreno. Imposible. Entonces hay que buscar otras alternativas. No en todos lados se pueden aplicar las mismas tecnologías, simplemente hay que ver dónde puede ser replicado y dónde no puede ser replicado. Pero para eso es importante conocer los sistemas, conocer el suelo, porque también para hacer este tipo de cosecha de agua lluvia y almacenarla en superficie tengo que tener un suelo muy arcilloso, sino también toda el agua que cosecho se me va y recargo el acuífero, entonces sería recarga artificial, sería otro sistema, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que todos estos sistemas son viables, como así también los que se aplican en Bolivia. En Bolivia tienen otra forma de cosechar agua, por ejemplo, los atajados, creo que se le dice, que son como pequeñas represas. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil de repente un sistema que se aplica en Paraguay llevarlo allá, porque ese sistema del frigorífico de Paraguay no lo podemos hacer allá. Es una cuestión de tipo de sedimentos que tenemos, que es necesario que sea impermeable y demás para poder almacenar el agua. Entonces, hay muchos sistemas y cada uno tiene su zona. El tema es ver cuál es el que se puede aplicar en tal lugar. Lo que sí tienen en común todos, y es el limitante, que es la lluvia. Todos dependen del agua de lluvia. Entonces, en el caso de la cancha de captación del frigorífico de Loma Plata, su replicación es limitada, justamente por la superficie, como habíamos hablado. Y el problema que se observó y que yo me he dado cuenta ahora, después de mucho tiempo, es que todos los proyectos se realizaron, en que se realizaron, por ejemplo, en comunidades indígenas, hubo una falta de socialización para que la propia comunidad se apodere de ese proyecto, tenga un sentido de pertenencia a ese proyecto. Por eso que se hacían los proyectos y estos proyectos no funcionaban, ¿cierto? Al poco tiempo tenían 1000 dramas porque no se cuidaban y demás, pero yo creo que fue por ese problema, porque últimamente hemos hecho algunos sistemas en la comunidad de Guaraní Andeo, hacia Nueva Asunción, sistemas de agua, pozo con sistema de agua, pero ahí se le dio una participación a la comunidad. La comunidad era parte de toda esa extensión de redes, se le dejó herramientas, se le hizo capacitación. Entonces, ellos, una que tienen un problema, ellos mismos tienen su equipo de fontanería, sus propios plomeros, por decirlo así, que arreglan el caño, si hay una casa nueva, van y hacen la conexión, porque se les dejó cosas, o porque ellos mismos pueden comprar. O sea, hubo otra forma de manejo. Creo que ese es el que hace falta, que la gente tenga, las comunidades tengan más sentido de pertenencia de esos sistemas, y ahí se va a ir solucionado también un problema de agua, porque se invirtió mucha plata ya en comunidades y muchas veces no funciona por ese problema. O sea, es un problema de nosotros los que hacemos los proyectos, que fallamos en eso. Entonces hoy día eso debe ir cambiando. Después, ya para ir finalizando, tenemos otras innovaciones. Por ejemplo, el sistema de la geofísica. Este es un sistema de método Wenner, que lo que hace es medir cada 10 metros, se tiende el cable, mide, en este caso son 300 metros. ¿Y qué es lo que estoy midiendo acá? Esto es una tomografía. Se llama tomografía este sistema, donde yo corto un paleocauce a lo ancho y yo tengo
por resistividades, dónde tengo el agua dulce, cuál es el comportamiento del agua en ese paleocauce, y en base a ello puedo ubicar el pozo de abastecimiento en el lugar exacto y no perforar acá al costado donde me va a dar agua salada. Entonces son tecnologías muy simples que siempre se usaron, pero que de repente son diferentes configuraciones eléctricas las que hacen que se pueda lograr esto. Entonces hacía el método Schlumberger, que era atender cable de un solo dato en un solo punto. Hoy día puedo tener un corte de un determinado terreno. Me puede dar formas tridimensionales, entonces yo puedo ver cómo se comporta el paleocauce en el terreno. Y otra cosa que siempre se usó, porque los pozos son caros, las perforaciones son caras, entonces lo que siempre se hacíamos en la época que hacíamos una investigación, hace 30 años atrás, era hacer un pozo testigo de 250, 300 metros. Ese pozo se perfilaba con equipo de perfilaje donde teníamos, más allá de la descripción litológica que hacíamos a mano en boca de pozo, teníamos rayo gamma, que es la radiación gamma de las arcillas. Esto me define los paquetes arcillosos y los paquetes arenosos. Y luego teníamos las configuraciones eléctricas del potencial espontáneo de la formación, la resistividad, varios resistividades dependiendo de la apertura de mis electrodos, de manera que yo dentro de estos paquetes arenosos podía decir, bueno, este de acá tiene agua dulce, todos estos de arriba tienen agua salada, entonces vuelvo a reperforar, entubar el pozo a esta profundidad y todo lo de arriba se sella de manera que no me contamine el agua. Esta es una metodología también geofísica. Todo lo que es geofísica para agua fue desarrollado en la geofísica del petróleo y luego se hizo en menor escala, digamos, para lo que nos dedicamos al agua subterránea. Y por último, antes teníamos las fotografías aéreas en pares estereoscópicos. Hoy día es muy difícil conseguir porque prácticamente ya no hay. Antes eran fotos del año 66. Entonces nos vamos a las imágenes satelitales. En este caso, esta foto, por ejemplo, del año 75, una de las primeras. ¿Por qué tiene que ser vieja? Porque acá no había deforestación y yo en estas imágenes puedo definir los paleocauces, por ejemplo, para poder ver dónde pasa y en base a eso, haciendo zoom y demás, los ubico y me voy al campo y tengo más o menos una idea de cuál es el punto más propicio para perforar o para hacer una tomografía geofísica de manera a determinar la ubicación de mi pozo. Entonces estas también son tecnologías y otras tecnologías. Lo que pasa es que el tiempo no nos da. Y bueno, creo que por acá debe llegar finalmente. Esto es una propuesta que hice en el año 2017, por ahí, una vez que hice un trabajo para el Ministerio del Ambiente, la SEAN, en aquella época, causas y demás. Me habían pedido un borrador de normativas y puse algunos ítems para poder que ellos después puedan ver cómo sacar una resolución o algo para proteger esos paleocauces. Y bueno, en realidad no salió, quedó ahí y algún día vamos a lograr que salga. De hecho, estamos trabajando con la Municipalidad de Mariscal de Estigarribia y WWF y una de las propuestas que estamos haciendo es ver si podemos llevar esta normativa a nivel de ordenanza municipal, donde el municipio, dentro de su distrito, trate de una ordenanza para proteger esos paleocauces. Y en la zona misma de la ciudad, como había mostrado en la foto anterior, todas estas zonas que son de paleocauce, tratar de promover que sean áreas verdes, de manera que se pueda proteger de la contaminación, que no haya viviendas sobre estos cursos, de manera que no haya contaminación, porque si yo tengo letrinas o baños en esos lugares, evidentemente voy a contaminar el agua subterránea esta que es de la que vive la población. Estos acá son pozos de agua, ¿no? Estas son las conductividades del agua, son los lugares donde tienen el agua de la cual depende toda esta comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahí es todo. Yo le agradezco mucho la